Bueno, vamos a iniciar con la presentación del día de hoy. Vamos a hablar de la anatomía abdominal. Topografía, medidas de fijación abdominales, espacios y compartimentos, anatomía vascular. Bien, bueno, vamos a comenzar con los límites del abdomen. Eh, bueno, el abdomen va a estar formado por dos componentes, lo que es la pared abdominal y la cavidad abdominal. Bien, eh, los límites de la pared abdominal en la parte superior, de anterior hacia posterior, se van a escribir por anterior al proceso sifoides y los rebordes costales de la séptima, octava, novena y décima costilla, lateral de la décima, onceava y doceava costilla y posterior a la vértebra torácica. El límite inferior va a estar dado anteriormente por lo que es la sínfisis del pubis y el ligamento inguinal, como se observa acá, lateral por la cresta ilíaca y posterior el ángulo lumbosacro del D5S1. Bien, los límites de la cavidad abdominal van a ser cuatro: superior, inferior, anterior y posterior. El límite superior va a estar dado por lo que es la cara inferior del músculo del diafragma. El límite inferior va a estar dado por la apertura pélvica superior, que va a ser el borde superior del pubis, la línea terminal, las alas de sacro y el promontorio. El límite anterior va a estar dado por todos los músculos anteriores y laterales de la pared abdominal. Y el límite posterior de la cavidad abdominal va a estar representada por lo que es la columna vertebral lumbar. Bien. La topografía abdominal, se va a dividir por unas líneas transversales y verticales de la siguiente forma. Se van a trazar dos líneas transversales paralelas a la línea media umbilical. La primera que va a pasar por debajo de los rebordes costales, que se va a denominar transpilórica, y la segunda que es por las dos espinas ilíacas anteriores, que es la transtubercular. Y dos líneas verticales paralelas a la línea media, obviamente imaginarias, que parten de los dos puntos medios claviculares, pasando por los puntos mamilares, atravesando todo el abdomen. Esto nos va a dar 9 cuadrantes. Cada cuadrante va a tener sus respectivos órganos en los que van a estar, ¿no? Bien, vamos a tener tres superiores que van a ser el hipocondrio derecho, epigastrio y hipocondrio izquierdo. En el hipocondrio derecho vamos a encontrar lo que es el lóbulo derecho del hígado, la vesícula biliar, el ángulo hepático del colon y la glándula suprarrenal derecha y el polo superior del riñón derecho. En el epigastrio vamos a encontrar lo que es el lóbulo izquierdo del hígado, el duodeno, la porción pilórica del estómago, la cabeza y el cuerpo del páncreas. Y el hipocondrio izquierdo vamos a encontrar lo que es el vaso, la cola del páncreas, el polo superior del riñón izquierdo y la glándula suprarrenal izquierda, la curvatura mayor del estómago y la flexura esplénica del colon. Bien, tenemos tres cuadrantes medios que van a ser los flancos derecho, el mesogastrio y el flanco izquierdo. En el flanco derecho vamos a encontrar lo que es el colon ascendente, el polo inferior del riñón derecho, las asas intestinales delgadas. En el mesogastrio, el mesenterio, el yeyuno e ilion, el colon transverso y el biplón mayor, la aorta abdominal. En el flanco izquierdo vamos a tener lo que es el colon descendente, las asas intestinales del intestino delgado y el polo inferior del riñón izquierdo. Y en los tres cuadrantes inferiores vamos a tener la fosa ilíaca derecha, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. En la fosa ilíaca derecha, importante lo que es el apéndice, el ciego, el uréter derecho. En la mujer, el ovario derecho y el ilion terminal. En el hipogastrio vamos a encontrar lo que es el colon sigmoide, la vejiga, en la mujer el útero y en el hombre la próstata. Y en la fosa ilíaca izquierda, el uréter izquierdo, ovario derecho, trompa uterina y el cordón espermático izquierdo. ¿Se escucha? Bien, ahora vamos a empezar con lo que es el peritoneo. ¿Qué es el peritoneo? Va a consistir en una fina membrana serosa,
formada por una capa simple de células mesoteliales y tejido conectivo laxo. Se va a encontrar recubriendo tanto las paredes de la cavidad abdominal como los órganos incluidos en la misma, distinguiéndose así se va a dividir en dos, que es el peritoneo parietal y el visceral, respectivamente, ¿no? Bien, tenemos los órganos que van a ser intraperitoneales y extraperitoneales. Obviamente los intraperitoneales, en la cavidad abdominal vamos a tener lo que es el estómago, el intestino delgado, el vaso, el hígado, la vesícula biliar, el ciego y apéndice y intestino grueso, va a estar dado por el colon transverso y el sigmoide. En los órganos que son extraperitoneales o retroperitoneales van a estar los que son los riñones, el duodeno, el páncreas, el colon ascendente y descendente y el recto. Las glándulas suprarrenales, el cuello uterino. Y los infraperitoneales va a estar quedado por lo que es la vejiga, los ureteres, la próstata, las vesículas seminales, el cuello uterino, la vagina y el tercio inferior del recto. Bien, los medios de fijación de los órganos abdominales, vamos a tener que eh, los ligamentos que van a permitir conectar a los dos órganos y darle lo que es un soporte. Cada ligamento tendrá en general el nombre de lo que es el órgano que los va a unir, ¿no? Tenemos el ligamento triangular del hígado y coronario, que son ligamentos triangulares que se forman por la fusión de los pliegues peritonales superiores e inferiores de los ligamentos coronarios derecho e izquierdo. El derecho se va a separar por el espacio subfrénico del subhepático derecho, a diferencia de lo que es el izquierdo. Aquí, como vemos en la imagen, tenemos el ligamento triangular derecho y es lo que nos va a dividir, ¿no?, del espacio subfrénico del peripático derecho. Tenemos en esta imagen también lo que es el ligamento falciforme, que va a dividir el espacio subfrénico izquierdo del espacio subfrénico derecho. Como decía, el ligamento falciforme va a unir lo que es el hígado al diafragma y a la pared abdominal anterior. Su borde libre va a contener el ligamento redondo con la vena umbilical que va a estar obliterada y representa una barrera incompleta entre lo que es el espacio sufrénico derecho con el espacio sufrénico izquierdo. Aquí se ve la imagen, tenemos una TAC de abdomen coronal donde se visualiza lo que es el ligamento falciforme, ¿no? Y tenemos la división de los dos espacios sufrénicos. Bien, tenemos el ligamento gastroesplénico. Este va a ir desde la curvatura mayor del estómago al vaso. Contiene los vasos cortos gástricos y puede también contener unas colaterales venosas, ¿no? Esto quiere decir que si hubiera una trombosis, por ejemplo, de la vena esplénica eh, asociada, va a representar una frecuente diseminación subperitoneal de exudado por pancreatitis, por ejemplo. Tenemos el ligamento espleno-renal, que va a unir el vaso y el riñón izquierdo y contiene también la cola pancreática. Pueden discurrir colaterales venosas por el mismo también si existe una hipertensión portal. Tenemos el ligamento frenocólico izquierdo o ligamento suspensorio del vaso. Se fija el diafragma izquierdo lateral al riñón con el ángulo esplénico del colon y el aumento mayor. Ya. Bien, cuando los ligamentos se conectan al estómago con otras estructuras, nos vamos a referir a ellos como omentos o lo que son epiplones. Vamos a tener dos omentos, va a ser el omento mayor y el omento menor. El omento mayor va a ir desde el estómago al colon, extendiéndose caudalmente por delante del intestino delgado, como vemos aquí en la imagen.
Este es el elemento mayor. Y el aumento menor, que también va a estar conocido como el ligamento gastrohepático. Contiene también el ligamento hepatodenal con la vena porta. Raúl, ¿los puede ir señalando? Sí, aquí, bueno, es que no se ve muy clara la imagen, pero más o menos Ah, ok, dale. aquí. Bueno, aquí donde estoy señalando la flechita, aquí va a estar el aumento menor. Toda esta parte de aquí es el aumento menor, que, como estoy diciendo, contiene lo que es la vena porta, la arteria hepática, el conducto hepático común y parte del conducto cístico. ¿Qué es lo que va a unir esto? Va a unir la curvatura menor del estómago con el hígado. ¿Sí me está escuchando, no? Sí, sí, se escucha. Bien. Bien. eh, Cuando los pliegues del peritoneo se van a conectar al intestino delgado o al colon, a la pared posterior se va a denominar mesenterios, los cuales van a contener lo que es grasa, ganglios, vasos y nervios. Vamos a tener tres principales, que son el mesocolon transverso, el mesenterio del intestino delgado y el mesocolon sigmoides. El mesocolon transverso, como se observa aquí en la imagen, la flechita que lo está señalando, va a unir lo que es el colon transverso al retroperitoneo y se extiende desde la parte anterior del páncreas al colon transverso, ¿sí? Esto también contiene lo que son los vasos cólicos medios. En esta parte de acá tenemos el mesenterio del intestino delgado, que está formado por dos capas fusionadas en forma de abanico, como vemos acá en la imagen coronal. Tiene esta forma de abanico, entre las que pasan las ramas intestinales del eje arterial y venoso mesentérico superior, linfáticos, nervios y grasas. Va a conectar lo que es el yeyunio y el ilion con la pared posterior del abdomen. Y tenemos el mesocolon sigmoides, que va a unir lo que es el sigma a la pared posterior pélvica. Va a contener, es importante porque contiene los vasos hemorroidales y los sigmoides. Bien. Vamos ahora a hablar de los espacios peritoneales. Bien, tenemos que el mesocolon transverso va a dividir a la cavidad peritoneal en dos compartimentos, el supramesocólico y el inframesocólico. El inframesocólico también, como se observa en la imagen, por el mesenterio del intestino delgado, va a dividir al inframesocólico en derecho, que va a ser más pequeño, y el izquierdo, que va a ser un poquito más grande. Eso ya lo vamos a hablar a continuación. Bien, tenemos los compartimentos supramesocólicos. El supramesocólico corresponde a ambos hipocondrios, al epigastrio. Contiene lo que es el hígado, la vesícula, el estómago y el vaso, y se subdivide en dos por el ligamento falciforme. Tenemos el supramesocólico derecho y el supramesocólico izquierdo. El supramesocólico derecho va a estar conformado por dos espacios principales. Va a estar conformado por dos espacios principales que van a estar comunicados por lo que es el hiato de Winslow. Bien, tenemos los dos espacios principales, van a ser el saco menor o la transcavidad de los epiplones, que va a estar limitado anteriormente por lo que es la eh, pared posterior gástrica, y el aumento menor, posterior por el peritoneo parietal posterior, superior por el diafragma e inferior por el mesocolon transverso y aumento mayor. A la izquierda va a estar limitado por lo que es el ligamento espleno-renal y gastrohepático. Bien. El otro espacio es el peripático derecho. Va a estar lateral al ligamento falciforme y a su vez va a estar dividido por dos espacios parcialmente separados por el ligamento derecho. Como, bueno, la imagen anterior sería.
Tenemos el espacio subfrénico derecho, que se va a extender desde el ligamento coronario derecho hasta el hemidiafragma ipsilateral, y el espacio subhepático, que va a estar delimitado por arriba por el borde inferior hepático. El espacio subhepático va a estar o sea, va a estar continuado por lo que es el espacio de Morrison o el espacio hepatorrenal, como se ve aquí en esta imagen. Aquí está el riñón, el hígado, este es el espacio de Morrison o receso hepato. Bien, tenemos al supramesocólico izquierdo, que va a estar dividido por el ligamento coronario izquierdo en un espacio perihepático y el otro subfrénico. El perihepático va a estar dado en la parte anterior por el hígado y posterior por el receso gastrohepático, y el espacio subfrénico va a estar anterior, que se continúa con el espacio perihepático anterior izquierdo inferomedial y con el perihepático posterior izquierdo, y posterior o perisplénico es la continuación posterior al espacio subfrénico anterior y se encuentra rodeando lo que es el vaso. Bien, aquí tenemos una imagen, una tomografía abdominal axial, donde se van a ver los compartimentos supramesocólicos. Tenemos aquí el número uno, que es el espacio perihepático derecho, el espacio perihepático anterior izquierdo, aquí en donde está el número 4. Tenemos los espacios subfrénico anterior y posterior izquierdos, limitado aquí por el 5 y el 6. Tenemos el espacio perihepático posterior izquierdo, que va a estar entre el lóbulo hepático izquierdo, perdón, y el estómago. Bien, tenemos los compartimentos ahora inframesocólicos, que, como lo dije, va a estar dividido por lo que es el mesenterio del intestino delgado en inframesocólico derecho, que es más pequeño que el izquierdo. El inframesocólico derecho, su límite inferior se corresponde con el meso del ciego y el lateral con el colon ascendente. Lo que es el inframesocólico izquierdo va a ser de mayor tamaño y contiene la mayor parte de lo que son las asas intestinales delgadas, perdón, y comunica con lo que es la pelvis por el lado derecho. Bien, aquí tenemos una imagen también, un ataque abdominal en un corte coronal, donde vamos a ver las goteras parietocólicas derecha e izquierda. Esta es la derecha, esta es la izquierda. Ya, la derecha se continúa con lo que es el espacio perihepático derecho, concretamente con el subhepático. ¿Sí? Y la izquierda se encuentra con una barrera relativa al ligamento frenocólico, que es la flecha que está acá. Toda esta parte. Bien, tenemos los espacios pélvicos peritoneales, que son los recesos recto vesical o fondo de saco de Douglas en lo que es la mujer, ¿no? En el hombre, el peritoneo que recubre la pared posterior del abdomen a este nivel y parte del suelo pélvico, la porción anterosuperior del recto y posterior superior de la vejiga se van a conectar dejando que se va a conocer como el receso recto vesical. De ahí se va a ampliar anterior para recubrir la pared abdominal anterior. Y en la mujer, el peritoneo va desde la cara anterior del recto hasta la parte posterior del útero, formando así lo que es el fondo de saco de Douglas, como se observa acá en la imagen. Bien, y tenemos por último los espacios extraperitoneales, que se va a dividir en tres espacios principales: el espacio pararrenal anterior, el espacio pararrenal posterior y el espacio perirrenal. El espacio pararrenal anterior va a estar comprendido entre el peritoneo parietal posterior y el plano retromesentérico.
Ese va a ser el límite posterior. Contiene lo que es el páncreas, el colon ascendente, descendente y porciones del duodeno, normalmente la segunda y tercera porción. Tenemos lo que es el espacio pararrenal posterior, que va a estar limitado anteriormente por lo que es el plano retrorrenal y posterior por lo que es la fascia transversalis y lateral por la fascia laterocoronal. Y el espacio perirrenal es un espacio con forma de cono invertido, simétrico en ambos lados, que contiene lo que es el riñón, la suprarrenal, la porción proximal del ureter, el hilio renal y grasa. También va a contener lo que son linfáticos que van a permitir la comunicación del riñón con la fascia que está alrededor. Bien, vamos a hablar de lo que es la vascularización abdominal. Bien, tenemos que la rama principal obviamente es la aorta abdominal, que se continúa de lo que es la aorta torácica, desde lo que es el orificio diafragmático hasta la altura de la unión de la cuarta y quinta vértebra lumbar, donde va a dar sus ramas terminales, que son las ilíacas primitivas comunes y la sacra media. Vamos a tener las ramas colaterales, vamos a tener las principales, la diafragmática o frénica inferior, la capsular superior o capsular media. Más abajo continúa lo que es el tronco celíaco, dando sus ramas que son la hepática, la coronaria estomática y la esplénica. Más abajo la mesentérica superior, perdón. Tenemos la renal, la capsular inferior, las arterias espermáticas o útero-ovárica en la mujer, las lumbares, la mesentérica inferior y terminando con las ilíacas comunes y la sacra ilíaca. Esas son las ramas colaterales. Vamos ahora a nombrar cada una de ellas. Tenemos la arteria diafragmática o frénica inferior. Esta va a nacer de la aorta por debajo del diafragma. Se va a dividir en dos. Una rama interna que es anastomosa con la del lado opuesto frente al estómago y una rama externa que es anastomosa con las intercostales. Tenemos las arterias lumbares, van a ser 5, nacen de la cara posterior de la aorta y se dividen en ramas posteriores para la médula espinal y su cubierta y ramas anteriores que van a irrigar a los músculos cuadrado lumbar, psoas ilíaco o a la región anterolateral del abdomen. Bien, tenemos ahora el tronco celíaco. Como lo observan aquí en la flechita amarilla de la imagen derecha. Bien, esta va a ser de la cara anterior de la aorta a nivel de la 12ª vértebra dorsal y debajo de la arteria frénica inferior. Se va a dividir en tres ramas principales, que es la arteria hepática común, la gástrica izquierda o estomáquica y la arteria explénica. Como se observa acá, arteria esplénica, la hepática. Bien. Tenemos la arteria mesentérica superior, que van a ser por debajo del tronco celíaco y por encima de la arteria renal. Eh, Su origen se encuentra detrás de lo que va a ser el páncreas y luego pasa por delante de la tercera porción del duodeno. Esto es importante porque se pueden originar algunos síndromes por esta compresión a veces de la arteria mesentérica superior. Eh,
realiza hacia abajo una curvatura hacia la derecha, terminando en lo que es la cólica derecha inferior, como se ve aquí en la imagen. Esta es la cólica derecha, o también el tronco ilio bíceco apéndico cólico. ¿Cuáles van a ser las ramas colaterales de la arteria mesentérica superior? Va a ser la arteria pancreático duodenal inferior, la arteria cólica derecha, la arteria cólica media, la arteria cólica derecha inferior, que es la que mencioné. Va a tener las arterias yeyunales, la arteria apendicular, las arterias secales y las arterias iliales. Bien, tenemos la arteria capsular media. Van a ser dos, de la derecha y la izquierda. Van a irrigar lo que son las glándulas suprarrenales y nacen por debajo de la arteria mesentérica. Tenemos la arteria espermática en el hombre y la arteria útero-ovárica en la mujer. O sea, es la misma, pero obviamente van a ser por debajo de la arteria renal. En el hombre va a cruzar por lo que es delante de la vena cava inferior, el ureter, el psoas y los vasos ilíacos. Van a ingresar al conducto inguinal y van a irrigar el testículo derecho e izquierdo. Y en la mujer va a pasar por delante de la vena cava inferior, el ureter, el psoas, los vasos ilíacos, para irrigar lo que es el ovario derecho, y a la izquierda va a pasar por delante solamente del ureter, el psoas y los vasos ilíacos, obviamente, ¿no? Para irrigar lo que son los ovarios. Las arterias renales nacen en la parte lateral de la aorta abdominal, por debajo de la mesentérica superior y por delante de la primera vértebra lumbar. La arteria renal derecha va a ser más larga y pasa por detrás de la cabeza del páncreas, la vena cava inferior y la porción descendente del duodeno. Y la arterial es la izquierda, perdón, la arteria renal izquierda va a ser más corta y va a pasar por detrás del páncreas. Bien, tenemos la arteria mesentérica inferior, van a ser por la cara anterior de la aorta abdominal, justo por debajo de las arterias espermáticas, eh, a nivel del disco intervertebral L3 y L4. Esta arteria irriga casi toda la mitad izquierda del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide y y la mayor parte de lo que es el recto. Es más pequeña que la arteria mesentérica superior y asciende desde la aorta por encima de su bifurcación, dando lugar a las arterias ilíacas comunes. Tenemos por último las arterias ilíacas primitivas, que van a ser dos, que se extienden desde la cuarta vértebra lumbar hasta la articulación sacroiliaca, donde van a terminar dando las ilíacas externa o interna, o hipogástrica como ramas terminales. ¿Sí? Son las que se encuentran acá. Hasta aquí quedan su unión, se dividen. Bien, por último tenemos lo que es el drenaje venoso del abdomen y el drenaje linfático. El drenaje venoso del abdomen se va a dar a cabo por lo que es el sistema venoso porta. Se forma a través de las convergencias de las venas mesentérica superior, esplénica y mesentérica inferior. Bien, la vena mesentérica superior va a recibir sangre procedente de lo que es el intestino delgado, el ciego y el colon transverso. Se va a situar a la derecha de la arteria mesentérica superior hasta confluir en el tronco espleno-mesaraico, entre la cabeza y el cuello del páncreas. Bien, y tenemos la vena mesentérica inferior, que es la prolongación de la vena hemorroidal superior, que recoge lo que es la sangre del tercio superior del recto, el sigma, el colon descendente, la mitad izquierda del colon transverso, y se va a situar en la pared posterior izquierda peritoneal. Bien, y por último tenemos lo que es el drenaje linfático abdominal. Van a ser ganglios perietales, son alrededor de 25 a 30, van a estar distribuidos alrededor de la arteria aorta abdominal y la vena cava inferior.
Eh, Vamos a estar divididos por su localización en ganglios lumbares izquierdos o laterales, que están lateral a la aorta abdominal. Se van a dividir en tres grupos. Van a recoger lo que es el drenaje de la parte lateral, los preaórticos y el retroaórtico. Los ganglios lumbares intermedios, que van a estar entre la aorta y la vena cava inferior, en esta parte de aquí. Bueno, más o menos aquí está en la imagen. Y los ganglios lumbares derechos, que se encuentran alrededor de la vena cava inferior, por este lado, que se van a dividir también en tres grupos laterales, que son en tres grupos: los laterales, los precavos y los retrocavos. Aquí hay uno que está retrocavo, bueno, la parte de atrás, la cadena ganglionar. Tenemos los ganglios frénicos inferiores, que están localizados inferior al diafragma y alrededor del hiato órtico. Y tenemos los ganglios epigástricos inferiores, que, bueno, van a estar debajo del... Ese va a ser el drenaje linfático y es donde van a confluir. Gracias.